así lo expresó, pero está interesada. Ya puse... Bueno, perfecto. Bueno, ¿empiezo? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante compartir con las colegas estos encuentros. Como decía Alejandra, bueno, tuve el placer de trabajar en el colegio profesional algunos años, en distintos oficios, tareas, en distintos territorios. Bueno, y uno de ellos fue lo del arte de curar. Esto, como decía Ale, bueno, escabroso, áspero. Para algunos yo creo que sí, traumático. Pero bueno, no sé, yo estoy como disponibles para alguna serie de preguntas que a ustedes les parezca también importante plantear por dónde empezar. Cuando pensé, digamos, que por ahí que compartir con ustedes, porque uno tiene que rebobinar algunas cosas, ¿no? Cuando está en el camino, todo le resulta como mucho más fresco. Cuando no es así, tiene que pensarlo un poquito más, ¿no? El recuerdo tiene que ir apareciendo. Un poco me pareció interesante plantear que al inicio del colegio profesional, en realidad pertenecer a la Caja del Arte de Curar era el estatuto, entre comillas, legal y legítimo para que los psicopedagogos seamos reconocidos como profesionales de la salud, digamos. Si mal no entiendo, digamos, esto puede haber pasado de esa manera, ¿no? Fue necesario para las personas que formaron parte de la asociación y después, digamos, la primera comisión del colegio profesional, que nosotros formemos parte de la Caja del Arte de Curar para que podamos ser reconocidos como profesionales de la salud. Quizá Diana ahí también puede generar otros aportes en relación a eso, pero entiendo que históricamente fue así. Y después, una de las cosas importantes que uno pudo advertir en estos años fue que había como mucho de mito cuando las cosas económicamente andaban bien. ¿A qué me refiero con esto? La ley anterior de la Caja del Arte de Curar, 10.000 y pico, que ya no me acuerdo cómo es el y pico, es muy similar a la ley 12818. En algún momento pensé hasta tatuarme la ley, ¿no? De tantas veces que uno la dijo y la peleó. Bueno, no ocurrió, por suerte. Pero la ley era muy similar. Lo que no había eran ejecuciones. Digamos, la ley preveía ciertas cuestiones que actualmente la ley 12818 lo tiene previsto, pero no había ningún tipo de ejecuciones, no había ningún tipo de reclamos, en principio, o masivos del modo que se empezaron a hacer posterior a la 12818. Y de parte nuestra, porque yo escuché y trabajé mucho con colegas en relación a eso, había como una especie de mito que solamente estaban vinculados a la Caja del Arte de Curar aquellos profesionales que hicieran clínica. ¿Sí? Bueno, esto con la 12818, sino que cualquier ejercicio liberal de la profesión para lo cual utilice el título que tiene, ¿sí? Ustedes saben que la Caja del Arte de Curar está formada por 14 profesiones, ¿sí? Con 2 circunscripciones, una del norte y una del sur, respondiendo a la primera o segunda circunscripción según sea el caso. Bueno, y eso, cuando esto se explicitó más y se empezó a controlar, se empezaron a ver, bueno, una serie, podríamos llamarla en algún punto de irregularidades y en otro punto de situaciones de la vida cotidiana de cada profesional en relación al tema facturación. Lo que la ley obligaba, o obliga, mejor dicho, es que todo profesional matriculado dentro de las profesiones del arte de curar, cuando ejerzan su profesión de manera liberal, su aporte previsional debe ser dado a la caja de profesionales del arte de curar. Bueno, esto por supuesto que causó muchísimas dificultades por este proceso histórico, como yo les decía previamente, que uno venía acostumbrado a decir, bueno, pero yo no hago clínica. Bueno, lo que la ley 2818 establece es que no es solamente, insisto, la tarea clínica en consultorio, sino todo el ejercicio liberal.
Y después de la flexibilización, digamos, laboral, que todos de alguna u otra manera hemos padecido, se empezó a advertir que la única manera de contratación de los profesionales era mediante la facturación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí quedamos como una especie de entrampada, digamos, cada uno de nosotros frente a la situación del arte de curar. Hubo un tiempo, después de la sanción de la ley 12818, en donde uno podía permitirse, digamos, y habilitarse a poder trabajar con la caja cuál es la situación particular de cada quien y presentar toda la documentación respaldatoria para poder darse de baja, ¿sí? Yo, digamos, no quiero ser autorreferencial, pero fue algo que yo transité, entonces esto me gustaría que también quedara claro. El colegio en ese momento, yo no formaba parte de la comisión directiva, el colegio en ese momento mandó un correo diciendo que esto se tenía que hacer en determinados plazos. Bueno, yo trabajaba en ese momento en una vecinal y facturaba en esa vecinal, así que yo fui con el facturito a decirle que nosotros cobrábamos 360 pesos en la actividad que hacíamos en la vecinal, bueno, pero por una especie de capacitación y demás, la gente de la vecinal hizo una constancia y quedaron como cancelados todos los periodos de la Caja del Arte Curar en ese sentido. Por ejemplo, en particular, y muchos colegas hicieron lo propio, quedaron como limpios, entre comillas, desde el punto de vista administrativo. En particular, yo hasta hace algunos años no emitía factura por ninguna cuestión, con lo cual, bueno, nunca hubo ningún tipo de inconveniente, salvo el administrativo, digamos, si se quiere, que fue presentar todos los años, más o menos en el mes de la matriculación de uno, suponiendo que se acuerde, la documentación que diga que uno trabaja en relación de dependencia. Eso generó también para los colegas después adentro de la comisión, generaba como una especie de incordio, ¿sí? Porque bueno, uno tenía que justificar, bueno, era una cosa bastante compleja. Bueno, pero era así. Lo propio pasaba cuando había colegas que con el mismo quit, digamos, de uno tenía otra actividad comercial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una colega nuestra, el negocio de sus padres estaba a nombre de ella y la factura estaba a nombre de ella, digamos, ¿no? Entonces eso generó una dificultad con el arte de curar, pero en principio las veces que se ha tramitado se ha dicho perfectamente, porque no es lo mismo decir, bueno, o sesiones de psicopedagogía, o capacitación, o clase en psicopedagogía, a decir una remera XXL. Bueno, ¿no? Las cuestiones de las facturaciones en ese caso eran transparentes y no hubo mayores inconvenientes. ¿Cuáles han sido, digamos, las mayores dificultades que uno le tenía como pavor a la caja y no iba jamás? Entonces, ¿cuándo iba? Cuando le llegaba una citación que tenía que pagar 350.000 pesos, 950.000 pesos por los años que no había aportado. Bueno, para eso se generó, digamos, como muchas idas y vueltas. El colegio tuvo la posibilidad de tener uno de los miembros del colegio en la comisión de representantes. La caja tiene como 3 órganos de gobierno, ¿no? Que es el directorio, el consejo de representantes y la comisión fiscalizadora. En el consejo de representantes, un periodo, 2 periodos, yo eso no me acuerdo, hubo una colega de colegio profesional también, con la cual, digamos, trabajábamos cooperativamente en las cuestiones vinculadas a la caja del arte de curar y el asesoramiento a los colegas. En el año 2015, en particular, se armó una comisión de acuerdo y compromiso en función de un pedido de la legislatura de la provincia de Santa Fe para poder rever algunos aspectos vinculados a lo previsional de la Caja del Arte de Curar. Ustedes saben que la Caja del Arte de Curar tiene como 2 grandes patas, si se quiere, todo el aspecto previsional y todo el aspecto de obra social. Bueno, en particular para la parte del 2015, el laburo que se hizo en 2015 fue exclusivamente para la parte previsional. Habida cuenta de que ya hacía muchísimos años que había una gran presión de los colegas de todas las profesiones reclamando el tema de aportes más equitativos de acuerdo a las profesiones o de acuerdo a los ingresos. Bueno, ahí se trabajó durante todo un año, una vez por mes, los sábados de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
más o menos, número más, número menos, una vez acá en Santa Fe y una vez allá en Rosario, 4 directores de la caja, 2 del norte y 2 del sur, y un representante de cada uno de los colegios profesionales, uno por la primera circunscripción y uno por la segunda. La convocatoria fue muy buena y el laburo fue muy arduo. Fue coordinado por una persona, por un coordinador de proyectos y de planeamientos estratégicos, para que nosotros como profesionales digamos cuáles son los fundamentos, los atributos, las categorías para poder pensar una caja de previsión social. Bueno, en eso laburamos todo un año, se generó, digamos, un documento y después se elevó, digamos, toda esa documentación, más la documentación de la caja, a 2 estudios actuariales, que son, digamos, como contadores sumamente específicos en lo que tiene que ver del pasado, del presente y del porvenir de una empresa, de una asociación, de una institución o en este caso de una caja previsional. El primero de los estudios actuariales que se eligió fue el de Fassmann, un estudio actuarial de Buenos Aires. Hubo 5 o 6 propuestas, entre todos votamos, porque esta gente tenía una gran experiencia de cajas previsionales de otras profesiones y de salud en otras partes, por ejemplo en Córdoba, en Buenos Aires y demás. Bueno, yo a grandes rasgos, ¿no? Ustedes después me frenan lo que quieren, pero a grandes rasgos lo que Fassmann nos planteó fue que, lo que nosotros le planteamos fue una cosa solidaria, bueno, con todas las bases de valores y de filosofía, digamos, que se podría pensar, y que cada uno aporte en función de la categoría de monotributo o similar. ¿Sí? Bueno, lo que Fassmann, digamos, llega a la conclusión que en función de eso, nosotros no deberíamos estar aportando lo que aportamos, sino deberíamos estar aportando más dinero. Más dinero, ¿sí? Por lo menos por afiliado, en ese momento, digamos 2015, esto sería finales de 2016, en ese momento eran más o menos 250, 300 pesos más por cada afiliado que tenía la Caja del Arte de Curar activo. Con lo cual, por supuesto, desde el vamos, él dio todo el fundamento actuarial de números y números y números y números y números y números. Por supuesto, el 100% de las personas que representábamos en los colegios profesionales en ese momento lo rechazamos, ¿no? Porque era literalmente todo lo contrario de lo que habíamos pedido. Después se le pidió al mismo Fassmann una propuesta al revés, una propuesta desde los actuarios hacia la Caja del Arte de Curar. Después se trabajó casi medio año, un año más en relación a esto, en donde salieron algunas pequeñas modificaciones, siempre modificaciones muy pequeñas, y el tratamiento de la deuda. ¿Sí? Porque un gran problema que había en términos provisionales era la deuda. En la deuda, número más, número menos, nos pusimos de acuerdo, digamos, hasta dónde sí, hasta dónde no, condonar y solicitar y pedir el cobro de deuda. Y después se armó, digamos, un gran problema respecto de la obra social. Si bien no era el tema que nos convocaba, muchos, y yo debo reconocer que fui uno de ellos, empezamos a pinchar porque en realidad el problema, digamos, no era tan excesivo el aporte previsional en relación a otras cajas provinciales, de profesionales me refiero por supuesto, pero sí lo que hacía la diferencia era todo lo que tenga que ver con la obra social, ¿sí? Que era una erogación muy grande. Cuando uno ve los números por separado, humildemente les puedo decir que no es una exorbitancia. Cuando uno ve los números juntos, la cosa cambia. Entonces, a propósito, bueno, se empezó a plantear un poco esto. Ahí se llegaron también a otros acuerdos interinstitucionales pequeños a nuestro modo de ver, pero no por eso menos significativos, como es la posibilidad de establecer la renuncia de quienes trabajamos en relación de dependencia a la Caja del Arte de Curar. ¿Sí? Quienes trabajamos en relación de dependencia y ya tenemos otra obra social obligatoria, podemos darnos de baja. ¿Sí? Eso es algo que está vigente.
En un tiempo fue después de 3 años de haber pagado todo y no haberla usado ni siquiera para un análisis de sangre. Bueno, por suerte eso también se derogó y ahora es directo. ¿Sí? Cualquier persona que esté trabajando en relación de dependencia puede darse de baja de la obra social. Lo único que hasta ahí se pudo negociar, digamos, uno tiene un pago del 25% solidario del plan menor, que es el plan A. Bueno, hasta ahí se quedó, después se contrataron, ya se cortó, digamos, esa comisión y ese acuerdo, y se siguieron con una serie de reuniones cada 2 o 3 meses, ahí sí con las circunscripciones separadas, tanto en Santa Fe como en Rosario, para seguir un poco esta situación y este tema. Se contrató un tercer estudio actuarial ya de parte de la Caja, de los directivos de la Caja, no teníamos ningún tipo de incidencia en las otras instituciones. Bueno, y ahí es donde apareció, digamos, un poco esta propuesta, que es la, en principio, actualmente vigente, de la posibilidad de inscribirse en la Caja al 50 o al 100% o al 75 y 100%, ¿sí? El plan después en el medio se generó el plan joven, en el medio se habilitó lo que es, no sé si ustedes conocen, pero si no después yo se los cuento, lo referido al tercer aportante, que esto en principio era sumamente importante, porque exigía el tercer aportante un aporte del 2% para IAPOS, la obra social de la provincia, y el 4% para todas las otras obras sociales. El 4% de la facturación de cada profesional lo debía aportar a la Caja del Arte de Curar. Por supuesto que esto generó una catarata de juicios, de más está decirlo, con todas las obras sociales o la gran mayoría. Bueno, de a poquito en esas reuniones nos van informando, bueno, 2, 3, 5, 8, 20, 40 empezaron a aportar, y eso era específicamente para no aumentar tanto el módulo previsional para los activos y para mejorar la jubilación de los pasivos o jubilados y pensionados. Y después, bueno, se tramitó, digamos, está como interconectado, digamos, algo que es el estampillado, ¿no? Que también beneficia en principios a todos los jubilados. Y después, ya más cerca, digamos, en el tiempo, se fueron prorrogando una serie de intimaciones y de ejecuciones judiciales, ¿no? Las ejecuciones judiciales, ¿qué son? Digamos, situaciones que te dicen la Caja, vos, bueno, no pagaste periodos, no, ni pagaste, ni tuviste intención de ir a arreglar, ni tuviste intención de preguntar, ni nada, con lo cual está la posibilidad de generar remates o lo que fuera. Esto causa mucha indignación, y lo es, digamos, por supuesto. Pero bueno, está regido, digamos, por las leyes nacionales, o sea, la vivienda única y todo eso no es posible que lo hagan, ni mucho menos. Pero bueno, se trabajó con la gente de la legislatura de la provincia y salió, digamos, una suspensión de intimaciones, una vez por 180 días, después por otros 180 días, y así fueron, digamos, como subsanándose o emparchándose las cosas. Y finalmente, en el 2019 se habilita vía la legislatura también una posibilidad de hacer una diferenciación respecto de las deudas de escala aportativa y las deudas de obra social. Que nuevamente ahí tuve la oportunidad de trabajar ya no como miembro de la comisión directiva, sino como invitado de una serie de reuniones que hubo tanto aquí en Santa Fe como en Rosario, que estuvieron dirigidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad de la provincia, justo al límite de terminar la gestión anterior, ¿sí? Que la ley salió así bien justo al límite. Bueno, en algunas cuestiones hubo acuerdos, por supuesto, y en otras no. Pero salieron, digamos, ahí como parches para ir mejorando la cosa. Siempre parches, pero bueno, tratando de mejorar un poquito las cosas después de realmente muchísimos años en donde la caja estaba como muy cerrada a que era la mejor caja del universo y con las mejores condiciones y las mejores posibilidades, bueno, y eso se fue fragmentando. Incluso, y debo decirlo honestamente, incluso por colegios grandes o colegios amplios que uno dice, bueno, tiene como una especie de hegemonía.
Bueno, incluso ellos también han planteado en muchas oportunidades la posibilidad de la necesidad de una escala portativa diferente. Hoy sigue la cuestión de la edad cronológica, pero digamos con la posibilidad de pagar el 50 o el 75 o el 100%, de acceder por medio de un plan joven y de darse de baja de la obra social en caso de tener otra obra social obligatoria. Que, digamos, a lo que nosotros teníamos o veníamos teniendo es un cambio sustantivo, a mi modo de ver. Así es. No soluciona las cosas de base, eso está clarísimo, no la soluciona. Pero bueno, fue lo que se pudo hacer, digamos, al menos hasta ahora. Siempre hubo movidas de colegas autoconvocados, digamos, siempre las hubo, a la par, incluso entidades gremiales, ¿no? Pero bueno, en general las que prosperaron fueron las de los acuerdos con los colegios profesionales. Nosotros siempre estuvimos en contacto, muchos de amigos, amigas, conocidos de psicopedagogía y de otras profesiones también. Hemos tenido contacto, somos amigos en las páginas de Facebook y demás, y seguimos, algunos, yo un poco en algún sentido, esas situaciones del arte de curar, pero bueno, a veces no fue como institucionalizado, digamos. Nosotros siempre fue por la vía de la institución, colegio profesional de psicopedagogía en este caso, pero bueno, también a veces nos unimos más o menos individualmente a las otras demandas y a las otras posibilidades. Y bueno, yo vi que hace poquito, por ejemplo, esta señora Bruena, algo así, presentó, bueno, un nuevo proyecto, una nueva modificatoria, es largo, yo miré 2 o 3 cositas, pero en general más o menos viene con la misma lógica de poder dividir la previsión de la obra social y cambiar esta lógica de la escala aportativa por edad. No sé, lo que siempre de la parte de la caja lo que más escuchamos es que ellos tienen que asegurar, no sé, en ese momento eran ponerle 3,5 millones de pesos. Ellos tienen que asegurar que de aquí en adelante lo mínimo que tienen que poder recaudar son 3,5 millones de pesos para poder pagar a todos los jubilados y pensionados que hoy tiene la Caja del Arte de Curar. No es un detalle menor que nosotros formamos, de las 14 profesiones, somos un poquito menos del 2% en términos representativos de colegas. ¿Sí? El orden exacto no me lo acuerdo, pero bueno, está ahí peleándose los 3 primeros puestos entre el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos y el Colegio de Farmacéuticos. Y el Colegio de Odontólogos, digamos, ahí están ahí. En ese cuarteto, digamos, tienen más del 80% del padrón, si se quiere, de afiliado de la Caja del Arte de Curar. En algún momento también se planteó, no menos importante, digamos, esta cuestión, pero que no hace y no se llegó a nada, a la cuestión de las elecciones de la Caja del Arte de Curar, que es muy complejo, yo creo no haberlo entendido nunca, pero ¿qué es lo que ocurre? Que se está pegado, digamos, a una cosa más bien estatutaria, que solamente pueden votar, en general en todas las instituciones es así, cuando lo consultamos con el abogado del colegio, que solamente pueden votar las personas que están al día. Y eso ha generado, digamos, siempre una gran dificultad, porque bueno, los que están al día quieren la cosa, un status quo, digamos, que permanezca así, sin ningún inconveniente, y eso ha generado todo un incordio, digamos, del acceso al poder, o de la continuidad del poder en los cargos dirigenciales de la Caja del Arte de Curar. En algunos momentos las discusiones ha generado que tengamos algunas enemistades, también hay que decirlo, ¿por qué no? No nos han tratado como amigos hasta que pudieron entender que nuestros reclamos eran válidos. Pero bueno, todo eso pues, con la intención de que todos los colegas puedan jubilarse dignamente y puedan laburar ahora en el presente. Bueno, no sé. No me quiero extender. Me gustaría hacer una brevísima intervención, primero porque a las 18 tengo paciente, así que antes de que me tenga que retirar, quiero primero agradecer infinitamente la capacidad de transmisión de Ariel, de haber podido sintetizar, historizar de la manera en que lo hiciste claramente.
de algún modo, no voy a decir lamentar, pero hay solamente 2 personas de grupo de las de otras localidades que han manifestado claramente su interés por saber de qué se trata. Esta era una ocasión interesantísima, por lo cual estamos grabando y me gustaría realmente que esto circule, que deba circular, que sea escuchado. Nos vamos a quedar con las ganas de interlocutar y preguntar y hacer. Me parece que lo que hizo Ariel de modo brillante es poner sobre la mesa esto que yo lo llamo traumático. Ustedes o alguno de ustedes lo llamó, ¿cómo era, Alejandra? Áspero. Áspero. Pero no era suave. Pero que hay algo que es fundamental, Florencia y Ana, que han quedado ustedes. Es la movida que desde la institución se ha hecho todo el tiempo. Se ha trabajado de la institución, acompañada por otras, el resto de las 13 otras profesiones, peleando en el sentido de gestionar una posible modificación a una ley que nos atraviesa desde siempre, con lo cual es sumamente difícil modificarla. Eso que vos llamas parches, Ariel, yo ahí, saliendo de mi estructura pesimista habitual, lo pongo como algo optimista. Eso que vos llamas parches realmente para mí fueron avances. Entiendo que fueron situaciones que avanzaron en términos de posibilitar que algo se moviera o que algo generara más alivio en muchos de nuestros colegas. Entonces, el malestar manifiesto frente a lo que ocurre con la caja y que ha aparecido en muchas de las reuniones de la comisión de gente de otras localidades y en otras comisiones y en muchísimos matriculados que manifiestan todo el tiempo esto que produce tanta desazón y la sensación de estar entrampados en esto. ¿Cómo es posible? Bueno, es así de posible por todo lo que tan delicadamente Ariel, también delicadamente, pero tan rigurosamente transmitió Ariel. Entonces, frente a esto, la tranquilidad que queremos, al menos me parece desde lo personal y el día, mejor poniendo, digamos, un granito desde el colegio, con la experiencia de haber compartido con muchos de ustedes en comisiones anteriores, el interés y el trabajo para modificar lo modificable. Se trabajó, pero intensísimamente. Los viajes de Ariel eran cada regreso, cada transmisión, incluso hubo algunos que se hicieron, no en época de pandemia, pero se hicieron por Zoom en el colegio. Creo que vos estabas en Rosario, no podías venir. Sí. Eso lo hicimos. Es verdad. Entonces, a ver, hay lo que hacer, aún siempre habrá lo que hacer. Y esos 3,5 millones que necesita la caja para que llegado el momento nos podamos jubilar y podamos tener acceso a, bueno, también es la famosa sustentabilidad de la caja. Y estamos del otro lado del mostrador, en la demanda, no estamos del lado de la patronal justificando que la caja, bueno, si dividimos la obra social y vemos cuánto se paga en jerárquicos por mes. Hoy estuve hablando con mi hijo, que tiene 35 años y paga la cuota de jerárquico, es más alta que mi cuota en arte de curar. Es así, por ejemplo. Por eso, Diana, yo te planteaba eso. Termino la idea, y separar los aportes jubilatorios en comparación no son... El problema es, como vos mismo dijiste, Ariel, lo que planteabas, a eso, la juntada de esto. Bueno, frente a eso, se han hecho un montón de gestiones. Esto está siendo grabado, insisto, en la posibilidad de toda esta gente que está inquieta, naturalmente y legítimamente inquieta, todos nuestros colegas, que esto puedan escucharlo con detenimiento. Sí, perdónenle. No, yo lo que te decía era eso, que en su momento hicimos el análisis, incluso hasta nosotros mismos, cuando estábamos en la comisión con nuestros
con nuestro recibo de sueldo y esta cosa, digamos, como para tratar de conseguir fundamentos, si se quiere, después los hubo más técnicos, ¿no? Pero, y debo reconocer que digamos, el aporte que había que hacer desde el punto de vista previsional, siempre insisto, no era un aporte impagable ni oneroso para el trabajo que uno podía llegar a tener. Más allá después de otros detalles que también se entremezclan y es lo que pagan las obras sociales, en qué tiempo lo pagan, bueno, que está relacionado, pero necesariamente es otra cosa, ¿no? Entonces ahí, bueno, hubo un tema, hubo mucha rispidez en ese momento cuando planteamos un grupo de colegas, porque esto también nos ayudó a encontrarnos con otros colegas que vivían las mismas situaciones y padecían las mismas complejidades que nosotros. Y se armó como una red medio intercolegial, en donde de hecho nos seguimos mandando cosas sobre la caja y demás, vinculados a estos puntos y estos temas. Yo coincido con vos en el sentido de que es algo bueno, que es algo bueno, lo que se logró. Nunca llega a satisfacer la totalidad de las particularidades de cada colega en cada situación del territorio de la provincia. Acá, de Ariel, en el Sí. chat tenemos una cuestión que plantea Ana Vicentín. Dice, una de las cuestiones que salió de una charla con algunos del norte es que por ahí lo que uno factura es mucho menor a lo que hay que aportar. Por ejemplo, a una compañera le pasó facturar 2.000 y pagar 8.000. Súper entendible lo que plantean, pero algunas veces es difícil pagar. Claro, Algunas veces no, te corrijo, Ana, siempre es re difícil pagar. Acabo de poner. Claro, no algunas veces, siempre. Y en nosotros yo también debo ser incisivo, digamos, en esto. En alguno de nosotros este tipo de facturaciones ocurre. También en el colegio profesional yo aprendí que parecería ser una lucha de todos los matriculados y las matriculadas y no es tan así. Es un grupo, hay otro colectivo, llamémosle, que su facturación es muy, pero muy buena. Y sin embargo, no lo quieren aportar a la caja. Digamos, esto No, también es un entendible lo que están elemento. planteando. A ver, ¿vamos a escucharla? Sí. Perdón, Ana, Esto sí. surgió de charlar con algunos colegas en varias oportunidades, así charlas informales. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo en blanco aparte, mi facturación como psicopedagoga es con un puesto jerárquico, digamos, y mi facturación como psicopedagoga, la verdad que es re poquita. Pero bueno, sí se dio esta charla de que por ahí no se comparaba, digamos, nuestras sesiones que duran quizás 1 hora con la de un médico que por ahí es 15 minutos, supongamos. Entonces, ahora tiene un poco de lógica con toda la historicidad que vos me contás, de todos estos reclamos que se hizo, el 50% y demás, pero bueno, surgió un poco y yo dije, bueno, si tengo la posibilidad de participar, ya enseguida me tengo que ir, poder solamente comentar que fue alguna de las cosas que surgieron por ahí en algunas charlas. Hay algunas cajas que se aporta, por ejemplo, tengo mi hermana es arquitecta y ella aporta un proporcional a lo que factura. Uh-huh. Entonces, Sí. creo que era una de las cuestiones por ahí como quizás a echarle luz bueno, vos hiciste la historicidad y comentaste cómo se fue dando todo esto, entonces creo que queda un poco más claro, pero bueno, son algunos planteos que surgen por ahí. En particular, Ana, te cuento esto, que no es un detalle menor. Esto se planteó, digamos, por supuesto, y todo el mundo dijimos exactamente lo mismo, ¿no? Un médico en 1 hora te atiende 4 o 5 pacientes, tranquilo, y nosotros 1,5, 1,25. Y esto está planteado. El asunto del tema de la facturación, como pasa, por ejemplo, en el colegio de abogados, es que está todo en blanco. En nuestro caso, digamos, la realidad, una cosa objetiva, digamos, hay muchas veces que uno no emite las facturas. Digamos, esto está probado, por así decir. Entonces eso se genera ahí, digamos, como una distancia que es muy compleja de subsanarlo. Cuando se planteó esto, yo te cuento otra realidad, que es la de farmacéuticos y la de bioquímicos. Ellos tienen todo en blanco, por eso son responsables inscriptos. Entre, digamos, la categoría a la FIP son responsables inscriptos.
Entonces, una de las categorizaciones fue, bueno, si yo tengo que aportar como responsable inscripto, de yo estar pagando, no sé, se me ocurre un número, 25.000 pesos hoy para poder jubilarme, como responsable inscripto tengo que pagar 50. Entonces yo no quiero esa categorización. A lo mejor vos como psicopedagoga tenés que pagar 4, pero yo tengo que pagar 50 y yo vengo pagando y los otros tienen deuda. Digamos, ahí es donde se generó también el tironeo en relación a este punto. Algo querías decir, Diana, perdón. Me tengo que ir. Ya Te tenés que ir. lo escribí. Bueno, gracias. Quieren leerlo y Dale. queda la actividad de yo me voy a trabajar a otra habitación con mi paciente, así que la computadora queda prendida y grabándose. ¿De acuerdo? Gracias, Diana. No, Gracias, que estés bien. a vos y a ustedes por la organización. Gracias. Diana. Nos vemos. Chau, chau. Pero sí es recontra claro lo que vos decís, Ana, y entendible, y es un poco el gran planteo. Por eso se hace no con la facturación, si se quiere, entre comillas, real, sino, no sé cómo es el título, pero con la categoría, ¿no? Viste, el monotributo vos tenés que anualmente entre 0 y 100.000 pesos, no sé por decir un número, entre 0 y 100.000 pesos sos de la categoría A. Entonces, a esa franja de ganancia es donde se eroga un porcentaje para poder aportar a la caja del arte de curar, no sobre la facturación real. Porque es imposible de saber la facturación de cada quien y que no se negre, digamos, no me sale otro concepto teórico de eso. Bueno, no sé si se les ocurre otra pregunta, otro comentario, qué sé yo. Una cosa así como rápida. Yo repensaba, Sí. pero ya me tengo que ir y quería como sacarme un poco las dudas. No, lo que necesites. Bueno, viste esto que vos decís de la categoría y demás, bueno, por ahí algunas veces, a mí que me fueron pasando cuestiones, digamos, qué sé yo, mi facturación la verdad que es poca y después otros colegas me comentaron que como la mayoría trabaja con obras sociales, Ujú. acá mayormente se trabaja con ñapos. Es muy poco lo que se cobra o se factura y eso también va en blanco porque vos tenés que emitir una factura real, digamos, donde el arancel te lo pone la obra social. Ujú. Entonces es medio poco lo que se puede como negrear, entre comillas, ¿no? Ujú, ujú. Salvo que te paguen particular, cosa que es raro que sesiones o terapia te la paguen particular. Yo cuando tuve consultorio realmente tuve que dejar de hacerlo porque entre el alquiler del consultorio, lo que la obra social me pagaba y lo que tenía que aportar al arte, me quedaba en deuda, digamos, siempre. Entonces también creo que tampoco es tan así porque en general hay que blanquear casi todo. Yo, por ejemplo, que facturo para el municipio, tengo que facturar eso y nada más, y no te permiten no emitir factura, por lo tanto si no pongo mi facturación real no puedo trabajar, digamos. Sí. Tiene cierto sentido lo que planteas, pero en general es casi todo, por lo menos de las personas que conozco y que hemos charlado un poco el tema, en su mayoría es en blanco, digamos, la mayor parte de la facturación, ¿no? Ujú. Sí, está bien. Esto está bueno, digamos, ¿no? Que venga sosteniéndose de esa manera. Al momento que al menos trabajamos sobre este tema, bueno, no era tan así. No era tan así, salvo para las obras sociales. Y ahí se había trabajado mucho, o la gran mayoría, por ejemplo, de los profesionales en psicopedagogía, se trabajaba con discapacidad, entonces realmente las facturaciones eran muy grandes. Pero sí, lo que vos decís es real, es real. Y aparte le agrego todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es decir, vos hoy haces la sesión, no sé, de IAPOS no tengo idea, pero por lo menos 90 o 120 días para que te paguen y que te paguen una cosita sumamente pequeña. Hay una enorme distancia entre el arancel que tiene que ver con un modo de vida, digamos, es decir, para que vos puedas vivir y lo que te pagan las obras sociales. Pero bueno, insisto, eso es otro debate distinto,
pero que está relacionado con la cuestión de la caja articular. Por eso se les pidió, por medio de la sanción de la ley, esta lógica del tercer aportante, que era como que la obra social te contrata a vos como prestadora para sus afiliados. Entonces, como tal, de todo lo que vos factures, ellos dan menos IAPOS, que es el 2%, el resto de las obras sociales, el 4% de la caja del arte curar, para aportar a tu propia jubilación. Esa es la idea, la lógica, la perspectiva del tercer aportante. Sí, eso yo la verdad que lo desconocía y está bueno, como no trabajo hace años con obras sociales, la verdad que lo desconocía. Uh-huh. Está buena la propuesta, sí, bueno, era yo más que nada transmitir por ahí las inquietudes que habían surgido a través de la charla con colegas. Y bueno, y también lo de la edad, fue que vos lo mencionaste antes, así que bueno, eso está aclarado. Pero bueno, fueron un poco las inquietudes que se transmitieron y de las que pudimos ir hablando y conversando un Sí, está re poco. bien. Bueno, yo transmitirla por un lado, vi que fui la única que se conectó, así que serle un poco la vocera de algunas inquietudes. Está bien, está bien, está bien. Sí, en un momento con esto de la edad me hiciste acordar de que se pensó un montón en los ingresantes, en los jóvenes a la caja del arte de curar. Y hay buenas, en este marco que venimos hablando, hay buenas propuestas para los que ingresan. En donde quedamos con una dificultad en las personas de mediana edad, 40, 50 años, que su aporte es muy grande y su ingreso no condice ni cerca, en algunos casos, con ese nivel de aporte. Bueno, en eso también se trabajó, por eso todos los años, hasta noviembre, una cosa así, uno puede acceder a este beneficio ahora, estando en la categoría A, B y C, me parece, del monotributo, ¿sí? Solo para la actividad profesional, esa es otra cosa que no les planteé. Uno puede tener otra actividad, o porque tiene otro título, o porque hace otra cosa. No sé, yo vendo perfumes. Bueno, yo puedo facturar por los perfumes que yo vendo, pero no se me cobra en función de mi facturación general, sino de mi facturación como psicopedagogo. Que ese es otro gran tema que se armó, porque a veces habían facturaciones cruzadas. Y para eso, Ariel, es una pregunta, ¿hay que hacer algún trámite? Es decir, Sí, si uno sí, para todo hay que hacer trámite. pero delante del arte de currar. Sí, sí, porque tiene que quedar explicitado ahí. Ahora ya está más claro, digamos, porque son facturas diferentes, ¿sí? Claro. Ahora online, digamos, está como bastante más zanjado eso. Vos ponés qué, cómo, la razón social, digamos, desde qué perspectiva. Incluso los contadores te inscriben al monotributo con una categoría u otra categoría. Nosotros estamos, por ejemplo, exentos de pagar, ¿cómo se llama este tributo provincial? Ingresos. Yo te decía respecto del módulo provisional. El módulo provisional es la categoría que se va cambiando. Vos, digamos, lo que el directorio de la caja establece es el valor del módulo previsional y en función de eso se actualiza todo. Yo creo que hoy está 335 pesos más o menos el módulo previsional. Entonces, desde recién recibido hasta, no sé, hasta los 26 años, tenés que pagar 4 módulos previsional. Y así sucesivamente hasta un determinado tiempo que empieza a descender. Es como una especie de pirámide. Vos empezás con pocos módulos, seguís aumentando hasta un tope, digamos, donde se supone que uno tiene como una actividad productiva mayor, y después empieza a descender en toda la fase más cercana a la jubilación. Claro. No me Qué bueno acuerdo sería poder garantizar para esa punta una estabilidad laboral, por ejemplo, pero bueno, es complejo. Bueno, sin duda, sin duda. Y más desde el punto de vista de lo autónomo. Porque como decía perfectamente Ana, digamos, hay cuestiones autónomas, no sé, por ejemplo, los que trabajan en empresas, psicopedagogos que trabajan en empresas, que sus sueldos son muy buenos, digamos, pero son por medio de facturaciones.
Y sin embargo están aportando el arte escolar. Pero vos decís, bueno, a mí me llaman de una universidad que me hacen facturar y para yo dar una hora de clase y me pagan 1.000 pesos la hora de clase y yo por emitir la factura tengo que pagar 8 lucas en la caja del arte escolar. Y sí, no hay posibilidad. Por eso en un momento, y nosotros también en ese momento presentamos una nota y una queja formal, cuando los colegas iban a presentarse al arte de curar, lo que les sugerían del arte de curar es que se desmatriculen. ¿Sí? Porque desmatriculados no figuran en ningún registro, digamos. Entonces vos podrías hacer cualquier tipo de actividad usando, entre comillas, tu título, pero sin ningún tipo de legislación ni de regulación posible. Bueno, no sé si lo seguirán diciendo o no, ya eso no me acuerdo, no lo sé. Pero se generó, digamos, ese inconveniente incluso con colegas nuestras. Que además de ser una dificultad ética, así lo entendíamos, tiene que ver con una dificultad legal.